Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Es un gusto estar aquí nuevamente reunidos con ustedes. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares nuevamente. Y hoy he preparado un tutorial que me lo han pedido bastante y debí haberlo hecho antes, sí, debí haberlo hecho antes, pero bueno, aquí estamos. Vamos a aprender cómo tomar las medidas para hacer el molde como yo lo hago, ¿sí? Porque no todas las personas toman las medidas igual, no todas las personas hacen los moldes de la misma manera. Entonces tiene que ir de la mano, ¿cierto? Entonces vamos a tomar las medidas para hacer el molde como yo lo hago, que es como yo les he enseñado a ustedes. ¿Ok? Pero al momento de tomar las medidas salen muchas preguntas porque no es un tema, como les dijera yo, exacto, ¿sí? Hay muchas variantes. Al tomar las medidas y al ir a hacer las prendas salen preguntas como por ejemplo, ¿cuánto es el aumento que le debo dar para cada prenda? Por ejemplo, entonces pensando en eso, diseñé una tablita donde les digo los aumentos que le pueden dar, digamos, a un vestido, a una chaqueta, si es una chaqueta ajustadita o si es una chaqueta suelta, una prenda suelta que va encima de una camisa, por ejemplo, que debe tener más holgura. Entonces esa tablita la voy a dejar en la sección de comunidad donde publico todas esas clases de información y les voy a dejar también el link aquí debajo de este tutorial. Y también hay otra pregunta que sale muchísimo, que es la disminución para las telas licradas. Creé una tabla donde les tengo la información para que sepan, una tabla de medidas para las telas licradas. Entonces también les voy a dejar el link debajo de este video para que ahí ya en este momento ya hay bastantes links que ustedes pueden descargar. Entonces ahí está la tabla de medidas. Está pues la tabla de medidas normal, está la teoría de blusa para dama, está la teoría de pantalón juvenil, está la teoría de pantalón señorial y ahora estamos agregando la teoría de la tabla de medidas, perdón, para las telas licradas. Entonces eso nos va a ayudar mucho y eso nos va a complementar la clase de hoy, que es la toma de medidas. Entonces vamos a empezar y espero pues en el transcurso del tutorial irles aclarando algunas dudas que les pueden salir. Entonces yo aquí tengo mi maniquí, voy a trabajar con mi maniquí y voy a trabajar con esta tablita que yo también ya la tengo ahí en la sección de comunidad para que ustedes la puedan descargar, y es donde tenemos todos los nombres de las medidas que tomamos. Y como les digo, aquí hay un modelito donde ustedes pueden dibujar de pronto más o menos, así no sepamos dibujar, no importa, es para nosotros. Esto lo podemos dibujar incluso cuando la clienta ya se ha ido, ¿sí? Si no dibujamos bien, no importa, simplemente tomamos las medidas, porque a veces en ese momento tenemos la idea fresca y hay cosas que se nos vienen a la mente ahí. Entonces por ejemplo, la manga o algún cinturón que debemos hacer, este muñequito que hicimos aquí, les comparto aquí, nos sirve para apoyar esa idea fresca para que después no se nos vaya a olvidar. Generalmente no hacemos las cosas inmediatamente, ¿cierto? Tenemos un plan de trabajo. Bueno, y aquí, como también ya han visto, es la sugerencia, digamos la fecha en que lo vamos a entregar. Si tenemos que comprar telas, por ejemplo, a veces yo hago eso, muchas veces yo me encargo de comprar la tela. Entonces aquí podemos poner la clase de tela que quieren, el color que lo quieren, si lo quieren forrado, si no lo quieren forrado, cositas así. Bueno, entonces voy a trabajar con esta tabla, me voy a apoyar para ir tomando ahí los apuntes. Ok, bueno, entonces esto es lo que yo voy a usar. Entonces voy a poner mis gafas porque no veo. Acordemos esta nena aquí un poquito más para acá. Y bueno, hay medidas que si ustedes miran la tabla de medidas que yo les tengo, el link que les tengo para la tabla de medidas, hay medidas que no tomamos, porque hay medidas que yo les he explicado a ustedes que es más fácil tomarlas de la tabla de medida.
Entonces hay medidas que no vamos a tomar. Estas son las medidas. Yo les voy a enseñar a ustedes la manera como yo trabajo, ¿verdad? Entonces estas son las medidas que yo tomo y las otras las saco de la tabla de medidas, que también tienen el link aquí debajo. Ahora vamos a tomar las medidas para cualquier clase de prendas, menos para corsets. Corsets es algo completamente aparte, es un mundo aparte. Es más, yo estoy pensando, estoy organizando hacer unos en vivo, unos live en Instagram, dándoles clases de corsets. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a tomar medidas para corsets. Por ejemplo, nosotros tomamos, aquí me salgo un poquito del tema, pero es porque me acabo de acordar, ¿no? Por ejemplo, yo le tomo el contorno de busto, el contorno de cintura y el contorno de cadera a mi clienta, ¿verdad? Para hacer un corset, yo tengo que reducir la talla de medida, la medida de cintura, reducir la medida de aquí, por ejemplo, debajo de busto. Tengo que tomar muchas otras medidas. No trabajo un contorno completo, trabajo mitades. Tengo que tomar la medida del delantero y aparte la medida de la espalda, porque se trabaja de manera diferente. Entonces estas medidas, esa manera de tomar medidas no nos sirve para un corset. Nos sirve para, digamos, un strapless que vaya a la cintura y aquí para abajo la falda. Pero corset es otra cosa. El corset es el que va largo, el que va horma, el que recoge. Entonces para eso hay que hacer otras cosas. Entonces les decía que estoy pensando en hacer unos en vivos en Instagram explicándoles, dándoles clases solo de corsets. Podemos empezar con las medidas de la toma de medidas, los moldes básicos, cómo se hacen para corset, después porque es diferente. Hay muchas maneras de hacer corsets, ¿cierto? Y hay maneras que son fáciles, pero si queremos hacer algo así como más wow, es un proceso. Entonces, esto porque me parece bien importante para que todo el mundo lo tenga a la mano, tenga las clases a la mano, ¿verdad? Entonces, si ustedes no me están siguiendo en mi Instagram, los invito a que lo hagan. Más adelante podemos organizar esas clases. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la toma de medidas. Entonces, siguiendo esta tabla de medidas, que como les digo, es la misma que ustedes tienen, voy a empezar. La primera medida que tomo es la altura de busto. Cuando yo hago los tutoriales, yo creo que ustedes se han dado cuenta que del mismo punto de partida yo pongo la altura de busto, la altura, el talle delantero, el talle de espalda, lo que quiere decir que a la hora de tomar las medidas, yo tengo que identificar un punto y de ese punto tomar las medidas de manera que no se me vaya a mover. Porque si yo no muevo el metro a la hora de poner las medidas, quiere decir que tampoco lo debo mover a la hora de tomarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí a mi maniquí yo ya lo primero que hice fue ponerle un cinturoncito aquí para identificar la mitad. Ella la tiene marcadita, ya viene así, pero igual yo le puse otro cordoncito como para asegurarme de que ustedes lo ven bien. Entonces, bueno, entonces aquí este maniquí tiene una línea en la costura, me permite a mí, pues, no equivocarme, que no se me vaya a correr el metro, ¿no? Entonces de esa costura de aquí del nacimiento del cuello, yo voy a poner el metro bajando en directo para tomar la altura de busto. 27, ¿sí? Porque ahí es que me da la altura, pero esa no es la medida que nosotros ponemos. Nosotros tenemos que poner 1 centímetro más, donde el metro empieza como a voltear hacia adentro, ahí esa es la medida que debemos poner. Entonces, si aquí el metro me da 27, quiere decir que yo le tengo que dar 1 centímetro más, 28. Entonces, así se toma la altura de busto apoyado aquí en esta línea. Entonces, yo ya tendría mi medida de altura de busto. Ok, ahora la medida de distancia de busto. Bueno, en este maniquí es muy fácil porque tiene costuras aquí, entonces es fácil identificarlo. Pero bueno, esa medida yo creo que a ustedes no les es para nada difícil. Mi maniquí en este caso tiene 18 centímetros. Bueno, entonces esa sería la manera de tomar la distancia de busto. Ahora el talle delantero, del mismo punto donde yo hice la medida de
la altura de busto, de ahí mismo debo tomar mi talle delantero. Entonces, de ahí paso por aquí por la mitad al cinturón y me dan 45 centímetros. Ese es el talle delantero de mi maniquí. Ahora voy a tomar el talle de espalda. Entonces, igual, de la misma línea, yo pongo mi medida de talle de espalda, que en este caso para mí serían 43. Yo estoy partiendo del mismo punto de aquí arriba. No puedo moverlo. Este maniquí tiene muy poca diferencia de talles, tiene 2 centímetros apenas, lo que no es usual cuando trabajamos sobre medidas. Pero bueno, esto lo estoy usando para explicarles a ustedes, pero sabemos generalmente que la diferencia de talles es mucho más, ¿no? Ok, entonces ahora el contorno de busto. Vamos a ver los contornos y aquí quiero explicarles muy bien. Las medidas y los aumentos que le damos depende del estilo, de la moda que vamos a hacer y depende de la tela que vamos a trabajar. Entonces, como yo he trabajado siempre es de esta manera. Yo creo que todos tenemos, así sea en un cuadernito, en cualquier parte, tenemos nuestras clientas y ahí tenemos las medidas, ¿verdad? Lo que yo hago es que tomo las medidas normales, sin aumentos. Porque esa clienta vuelve, esa clienta hoy viene a mandar a hacer una camisa, mañana viene a mandar a hacer un vestido, pasado mañana viene, bueno, no tan seguido, pero me refiero, ¿no? Una chaqueta en sí, en fin. Pero entonces lo que yo hago es que tomo la medida normal y cuando la clienta viene a mandarme a hacer algo, de acuerdo a la moda, de acuerdo a la tela, yo le doy los aumentos en el momento de hacer el molde. Si hay algo que de pronto es extraordinario, que no es, por ejemplo, un cuello, yo no tomo el contorno de cuello, yo no lo tomo porque yo lo deduzco cuando hago mi molde. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Yo pongo el ancho de espalda, caída de hombro, medida de hombro, lo demás es cuello, es escote, ¿verdad? Pero si la moda que nos van a hacer nos mandaron a hacer es un cuello tortuga, por ejemplo, o es un vestido de fiesta, que por ejemplo que va aquí al cuello, alrededor del cuello, en ese momento tenemos que tomar esa medida. Entonces lo que yo les aconsejo es que tomen las medidas normales y en el momento en el que llegue la clienta debemos tomarnos un break y pensar, bueno, ¿qué puedo necesitar más? ¿Será que necesito una medida adicional? ¿Será que no estoy seguro de esto? O por ejemplo, en el vestido que le hice la vez pasada, esto como que no me funcionó, yo voy a rectificar, entonces aprovechar, ¿verdad? Pero las medidas deben estar siempre ahí y los aumentos los ponemos en el momento de hacer el molde, que son los aumentos que debemos tener en cuenta, y yo les voy a dejar la tabla aquí abajo o en la sección de comunidad para que sepan más o menos cuánto darle los aumentos. Entonces, con eso yo no voy a tener que estar cambiando. Yo siempre tengo mis medidas estándar para mi clienta, para Patricia, para Sandra, por separado, y ya en ese momento miro a ver qué cambios debo hacer, ¿verdad? Entonces, aquí en el busto, yo tomo mi busto, mi medida normal, y yo le doy 1 centímetro. 1 centímetro al busto, que es un aumento de movimiento que lo lleva la prenda independientemente del modelo. ¿Sí? Esta prenda, este aumento lo debe llevar la prenda independientemente del modelo. Entonces ese centímetro yo sí se lo doy en el momento en el que le tomo las medidas a la clienta. Ese centímetro sí yo se lo doy. Mi maniquí tiene 90 de busto, entonces yo le estoy dando 91. Sí, porque ese aumento sí lo necesito. La cintura. A la cintura no le doy ningún aumento. Mi maniquí tiene 68. Yo le doy los 68, no le doy aumento de movimiento. Lo dejo tal y como es.
Ya al momento de hacer el molde es diferente. Ahí sí tengo que pensar, a este tengo que darle aumento por la tela o por el modelo, en fin, ¿no? Y a la cadera, aquí ustedes por la parte más saliente, lo que yo hago es esto, miren. Yo pongo el metro así de esta manera y yo empiezo a bajar. Y a medida que lo voy bajando, le voy dando más, voy soltando, hasta que él pase. Así de esta manera. Cuando él pase, entonces rectifico yo, sin dejarlo mover, ahí porque ya estoy rectificando. Entonces veo que es la medida de cadera. A esa medida le doy 1 centímetro, que es un aumento de movimiento de la misma manera que lo hicimos en el busto, ¿ok? Entonces ella tiene 94, entonces yo le voy a dar 95 de cadera. Ahora ancho de espalda. El ancho de espalda, para la manera como yo hago mi molde, porque si ustedes se han dado cuenta, yo pongo el ancho de espalda arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tengo que tomar arriba. Si yo tomo mi ancho de espalda arriba, no lo puedo tomar aquí. Si se dan cuenta, lo tengo que poner aquí arriba. Esto es otra medida que la sacamos diferente. Entonces, mi ancho de espalda, yo lo tomo de huesito, para nosotros, las personas, de huesito a huesito, pero en este caso lo tomaría así, para el maniquí me daría 37 centímetros. Ok, ahora vamos a tomar el ancho de pecho. Bueno, aquí el ancho de pecho yo generalmente no lo tomo, a no ser que el vestido, el modelo vaya, digamos, aquí bien alto, con manga. Entonces sí necesito que esta parte, a tener como una precisión aquí en esta medida, ¿sí? Pero generalmente yo lo saco, yo creo que ustedes han visto, cuando yo trazo la línea de caída de hombro hasta la altura de busto, ahí después entramos 1,5 centímetros. Yo creo que ustedes recuerdan, cuando hacemos el patrón, entramos de aquí hacia allá por la línea de ancho de espalda que viene así, entramos 1,5 centímetros, entonces ahí ya me está dando el ancho de pecho. Generalmente es perfecto, no falla. Pero si ustedes quieren, como les digo, depende del modelo, que tenga que quedar así bien perfecto, que sea un tejido plano, por ejemplo, y un vestido así de fiesta que tenga que quedar perfecto, quizás lo debamos tomar. Entonces yo lo voy a tomar, pero como les digo, yo lo saco en el momento en el que estoy haciendo el molde, me sale perfecto, porque si yo he tomado bien mi ancho de espalda y si yo he tomado bien mi medida de busto, me va a salir perfecto, no va a tener problema. Al momento de correr 1,5 centímetros hacia adentro me va a salir, pero vamos a tomarlo. Entonces lo tomaríamos así, de esta manera, calculando la altura de busto. Digamos, esta es la altura de busto, entonces yo le voy a dar más o menos un radio de 9 centímetros a esta talla. Y así es un busto muy grande, una talla más grande, podemos darle por ahí 9,5 centímetros, pero más o menos depende, ¿no? Digamos entre 8, 8,5, 9 centímetros, más o menos calculando aquí esta parte. Entonces a esta altura yo puedo tomar mi medida de ancho de pecho, que para este caso serían 31 centímetros. Entonces ya saben, tomamos una medida de aquí arriba, en este caso de 9 centímetros, y ahí tomamos el ancho de pecho. ¿Ok? Ahora el ancho de hombro. El ancho de hombro es una medida casi que estándar. Generalmente es de 12, 13, 14 máximo, pero igual vamos a tomarlo. Ya después, de acuerdo al modelo, cambiamos el hombro, pero el básico siempre tiene que partir con la medida completo, ¿no? Entonces en este caso, para mi maniquí, serían 12,5 centímetros, en el caso de mi maniquí. La altura de cadera también miramos, lo tomamos del lado y miramos la parte donde más sobresale la cadera. Entonces esa sería nuestra altura de cadera. Generalmente son 20, 21, en este caso son 20. Claro, este maniquí es una talla entre 8 y 10.
los largos de la blusa. Bueno, los largos de la blusa es la medida eso es una medida que debemos tomarla y directamente dependiendo del modelo. O sea, cuando la clienta llega y nos dice quiero esto, ahí tenemos que tomar los largos. Porque no siempre hacemos no siempre las blusas todas tienen el mismo largo, depende del modelo. Entonces aquí para este caso de los largos, bien sea largo de blusa, largo de falda, largo de pantalón, yo les aconsejo que hagan algo, hagan que la clienta se pare frente al espejo. Por favor, es sumamente importante. Nunca le tomen a la clienta la medida del largo y ella mirándose así, eso no. En primer lugar, la medida cambia y en segundo lugar, ella no va a tener una visión real de cómo le va a quedar. Ella tiene que mirarse al espejo, ella tiene que mirar lo que estamos haciendo por medio del espejo. Cuando nosotros le medimos y le decimos, bueno, ¿le parece bien por aquí? Que ella se esté mirando en el espejo, no que esté agachada mirándose. No lo hagan, no lo hagan porque, como les digo, son esos dos consecuencias de que la medida va a cambiar y que ella no va a poder tener una visión real de cómo le va a quedar y después va a quedar inconforme. Entonces los largos los tomamos, el largo de la blusa lo tomamos de aquí, de la misma medida donde tomamos la altura de busto y el talle delantero, lo tomamos de ahí pasando por la mitad y llegando al largo que la persona desee, ¿ok? Ahí ya como ella se está mirando al espejo, ella me puede decir por qué largo lo quiere. Eso en cuanto a los largos. Lo mismo como les digo, en este caso yo voy a decir que más o menos un largo de 57, como por tener una medida. Pero esa es la manera, y es la misma manera de tomar el largo de la falda o el largo del vestido. Siempre tiene que estar ella así, mirándose al espejo. Eso es una recomendación que mire, cambia muchísimo a la hora de tomar las medidas. Ok, el largo de pantalón, bueno, es igual. Debemos pedirle a la clienta que traiga los zapatos que va a usar más o menos para esa ocasión, bien sea para pantalón o bien sea para falda, para que después no vaya a cambiar. Son cosas que es preferible que la persona traiga y que traiga una buena ropa interior que sea como la que ella usa usualmente para cuando va a vestir así, cuando va a salir, cuando se va a arreglar bien, más o menos que sea este tipo de ropa interior. ¿Qué más? Que al momento de tomar las medidas vengan con prendas que no le den, aumenten la talla, pero que tampoco le recojan, que tampoco le aprieten, porque si no la medida va a cambiar y después la prenda que nosotros le hagamos quizás no le va a quedar. Entonces tiene que tener una prenda que sea más bien normal. Lo importante es que la ropa interior que tenga sí sea la que ella usa la mayor parte del tiempo cuando va a vestir así como bien arregladita, ¿no? Bueno, ahora seguimos con el largo de manga. Mi maniquí no tiene bracitos, no le puedo tomar el largo de manga, pero les voy a explicar. Yo creo que ustedes también ya tienen idea cómo se toma el largo de manga. Si es una manga corta, bueno, no hay problema, la tomamos de aquí del nacimiento del brazo hasta donde la persona lo desee. Y si es una manga larga, la debemos tomar doblando el brazo. Entonces, desde aquí del nacimiento, aquí pasamos por el codo con el bracito doblado y aquí a este huesito, esa es la medida del largo de manga correcto. Pero debe ser con el brazo doblado y a este huesito, ¿ok? Esa es la medida del largo de manga larga, pues cuando tomamos la medida. Y el puño ya también depende de qué tan ajustado lo quiera la persona o de acuerdo al modelo, qué clase de puño sea, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ahora vamos a tomar la medida de costado. La medida de costado es una medida un poco incómoda de tomar, ¿no? Incómoda para la clienta y quizás incómoda para nosotros. Es una medida que la debemos tomar de la siguiente manera. Del nacimiento del brazo, por ejemplo, digamos que este es el nacimiento del brazo, aquí completamente, aquí pegadito, pegadito. De ahí hacia abajo 2 centímetros. Dejamos un espacio de 2 centímetros y de ahí hasta la cintura tomamos la medida de costado, que en este caso sería algo así.
mi maniquí tiene 20 centímetros de costado. Entonces esa es la manera como la tomamos, Si no la queremos tomar, la podemos sacar de la tabla de medidas que yo les estoy dejando aquí debajo de este tutorial. Ahí está, de la talla 2 a la 10, de la talla 4 creo a la 16. Entonces de ahí la podemos tomar la medida de costado. Y si tampoco queremos sacarla de la tabla de medidas, la manera como deducirla es tomando el talle delantero, lo dividimos en 2 y a ese resultado le quitamos 3 centímetros y medio. Por ejemplo, el talle delantero, no el talle de espalda, el talle delantero son 46. Lo dividimos en 2, nos da 23. A esos 23 le quitamos 3 centímetros y medio, entonces serían 19 centímetros y medio. Ese sería nuestro costado. Entonces esa es la manera de sacarla si no la quieren tomar y si no la quieren usar la tabla de medidas. O uno nunca sabe, la tabla de medidas por ejemplo es muy buena, pero si ya son tallas muy grandes la tabla no nos va a servir, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Yo creo que eso es por ahora todo. Yo creo que son las medidas, usualmente las medidas que yo tomo, las otras como yo les digo, no las tomo. Por ejemplo, yo no tomo el tiro del pantalón, yo lo saco de la altura de tiro, la saco de la cuarta de cadera más 1, esa es mi medida de tiro. La medida de contorno de bota, yo no la tomo, yo la saco directamente desde el pantalón, o sea, según la teoría, y ya después, de acuerdo al modelo, hago los cambios, ¿sí? Si quiero un pantalón más ancho, hago los cambios. Si quiero un pantalón más angosto, hago los cambios. Pero la bota, el ancho de la bota y el ancho de rodilla lo saco de la tabla. A mí esa tabla me ha funcionado muchísimo y esa teoría de pantalón me ha funcionado mucho. Yo de verdad que los invito a ustedes a que hagan esa teoría, esos moldes de pantalón. El pantalón juvenil es un pantalón espectacular. Yo, como les he dicho a ustedes, yo tengo todas las plantillas hechas de todas las tallas 2, 4, 6, 8, yo las tengo listas y me llega una clienta, yo simplemente basado en la cadera busco la que me favorece y hago los ajustes de cintura y bueno, lo que tenga que cambiar. Pero es una horma hermosa, hermosa. Es un pantalón que horma muy bonito, que sube hasta la cintura, que horma lindo. Entonces yo por eso se las regalo, porque quiero que ustedes la tengan, y para nosotros cuando cosemos para clientes es una herramienta valiosísima. Bueno, entonces yo creo que eso sería más o menos en cuanto a la toma de medidas. Los aumentos, ya como les digo, depende del modelo, depende de la clase de tela, y para eso yo les voy a dejar la tabla aquí debajo, el link, para que lo puedan mirar, lo puedan tener a la mano, ¿no? Porque yo les puedo explicar ahorita, por ejemplo, si yo al busto para una chaqueta que es chaquetica pero que va pegadita, yo le voy a dejar 2 centímetros. 2 centímetros al busto de aumento, ¿verdad? Después del centímetro de movimiento, obviamente, porque el centímetro de movimiento yo se lo dije en el momento en que tomé las medidas. Por decir algo, la clienta tiene de busto 90, pegadito 90, le di 1 centímetro de más, que es el centímetro de movimiento, 91. Entonces, si yo voy a hacer una chaquetica que es más bien al cuerpo, que no es tan ancha, yo le tengo que dar 2 centímetros al busto después de esos 91. Pero esos 2 centímetros yo tengo que distribuirlos en el contorno. Lo que quiere decir es que tengo que darle medio centímetro en cuarta, porque trabajamos cuartas, ¿verdad? Entonces ahí a cada cuarta tengo que darle medio centímetro para sumar los 2 centímetros. La tabla de medidas que yo les voy a dejar para los aumentos es el aumento total del contorno, el aumento total para la cadera, el aumento total para la cintura y el aumento total para el busto. Entonces tenemos que dividirlo en 4 al momento de aplicar ese aumento. No podemos dárselo así los 2 centímetros de uno, porque en total serían 8 centímetros, entonces eso nos va a quedar como 2 tallas más grandes. Entonces no es eso. Entonces es importantísimo que los aumentos se aplican en cuarta a la hora de hacer los moldes. Eso les quería decir. ¿Qué otra cosa?
Bueno, lo de Instagram, que los invito a que me sigan en Instagram. Me encuentran como Virginia Volva Serrano, para ver si podemos empezar a hacer los live por ahí de los corsets. Y otra cosa que también hay muchas personas que saben coser, que son maestras, que son espectaculares para coser, que les rinde, que son delicadas, que tienen muchos detalles, pero no saben hacer moldes y la verdad no quieren como ponerse en esa tragedia de aprender a hacer moldes, ¿no? Entonces hay mucha gente que me escribe que si yo no tengo moldes, que si no les puedo ayudar, que cómo hacen, que les gusta, pero que les parece complicado, que les da pereza. Entonces, aquí como la sección de comunidad se ha activado en el canal, yo estoy subiendo bastantes moldes a esa sección. Aún no está lista, yo creo que la semana entrante ya va a estar lista. Entonces quiero explicarles cómo va a funcionar esto. Yo voy a tener ahí, por decir algo, un vestido de fiesta. El vestido de fiesta, estos modelos no van a ser modelos que me puedan pedir para hacerlos, son modelos que yo ya tengo, los tengo hace tiempos, entonces decidí organizarlos para subirlos ahí. Entonces no es que yo las pueda complacer, que ustedes me manden, ay Virginia, quiero estos moldes en escala, porque no va a ser así, así no va a funcionar, ¿no? Pues eso ya requeriría un trabajo mío extra más de lo que estoy haciendo y muchísimo tiempo y yo ni no puedo, ¿verdad? Por más que quiera. Entonces, hay un modelo X, un vestido de fiesta. Entonces, ese vestido de fiesta yo lo voy a subir ahí con las fotos de cómo queda, la manera de cortarlo y algunas tips para cómo coserlo. Y va a estar en todas las tallas. Ustedes lo pueden descargar en su computador, no en el teléfono, porque creo que como viene en PDF tal vez no le acepte, no estoy segura, pero yo creo que sería mejor en el computador. Ustedes le dan clic, lo descargan, todas las tallas. ¿Por qué? Mi plan, lo que yo quiero que ustedes hagan si desean, es que si ustedes ven un vestido que les gusta, si ustedes llegan a esa sección y ven, miran todo, un vestido, un pantalón, una falda, está bonito, me gusta este está lindo, yo sé coser, por ejemplo, entonces yo voy a descargarme todas las tallas de este vestido. Voy a comprar mis telas y voy a hacer este vestido y lo voy a vender. Fácil. No tengo que matarme haciendo los moldes, no tengo que matarme haciendo las pruebas, no tengo que matarme escalándolo, que es otro problema también, otro lío de estar escalando. Ya está todo listo, perfecto, para que lo descarguen, lo impriman. Hay dos maneras de imprimirlo. Lo pueden imprimir en la casa, pero van a gastar muchísima tinta, lo uno, y lo otro, muchísimo papel, y lo otro, me preocupa, la verdad, hay bien indicaciones cómo hacerlo, pero me preocupa un poco que la medida se distorsione, que el molde se distorsione, porque es muy susceptible a eso, ¿no? Ustedes saben que aquí en esto de moldes cualquier milímetro cuenta. Entonces también en nuestros países hay sitios de ploteo donde uno puede ir a imprimirlo en papel bond, por ejemplo, papel de moldes, y lo pasamos a una cartulina, lo tenemos listo en la cartulina y podemos hacer los vestidos de ese modelo. Después, si nos gustó, si se vendió, ¿qué tal si lo hacemos en otra tela? O lo hacemos más corto, o lo hacemos más largo, o le ponemos un adorno, o qué sé yo. Ese molde nos puede estar sirviendo muchísimo para montar nuestro propio negocio. Eso es lo que yo quiero. Las personas que hacemos moldes es una historia. Las personas que cosen, ok, yo estoy para enseñarles, pero eso toma un tiempo, y aquí pues lo tenemos así como más fácil y podemos descargar en el caso de que ustedes quieran. Entonces estoy preparando eso. Como les digo, aún no está listo, pero es algo que estoy haciendo para ustedes, para colaborarles, para ayudarles, ¿no? Porque cada uno tenemos diferentes necesidades. Ok chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro lo de la toma de medidas. Les pido que se apoyen con las plantillas que les voy a dejar, con los links que les voy a dejar y las tablas de medida para prendas licradas que les voy a dejar aquí abajo,
para que ya eso les ayude a aclarar mucho las dudas. Y bueno, esta manera como yo tomo las medidas es para hacer el molde como yo lo hago. Quizás si ustedes están haciendo el molde de otra manera y toman las medidas como yo lo hago, quizás no les va a funcionar. No es lo único que como que me preocupa un poquito. Pero bueno, ahí nos tocará que ir mirando e irnos acomodando de acuerdo a la manera como estemos acostumbrados a trabajar. Ok chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero me hayan entendido. Discúlpenme si hablé mucho, pero pues tenía esas cositas que decirles. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que hacen por este canal. Se los agradezco de todo corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.